Se cumplió un año del asesinato del general Soleimani, el máximo general de Irán. Confesión de Donald Trump en televisión, ¿usted se acuerda? Sí. Este fin de semana todo el mundo en alerta máxima. Las tropas de Estados Unidos en alerta, pero no pasó nada. Muchos en las calles de la región lloran su muerte del general y piden venganza. ¿Qué pasó y qué pasará? Soy Roberto de la Madrid y este, el programa de usted. Comenzamos. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. La República Islámica de Irán celebra el primer aniversario del martirio de su héroe antiterrorista y antiimperialista y vuelve a prometer una venganza por su asesinato. بدانند که در هر زمان ممکن هر وقت ممکن شد ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم اینو باید انتقامشون رو پس بدن. این حق مردم ماست برای اینکه از خون عزیزشون انتقام بگیرند. شهادت شهید سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی ایران بود، انتقام از ملت‌های منطقه بود، انتقام از استقلال کشورهای منطقه بود، انتقام از اون ملت‌های بزرگی بود که در برابر توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم ایستادند و اون توطئه رو شکوندند. No solo en Irán se recordó al teniente general Soleimani, sino en otros países de la región como Irak, Yemen y el Líbano. بما يتناسب مع طبيعة الحادث اغتيال العالم النووي الكبير الشهيد الدكتور فخرزاد رحمه الله تعالى عليه حصل في عملية أمنية. لو كانت إيران تريد القيام برد فعل عسكري لفعلت منذ الساعة الأولى أو منذ أيام الأولى. Irán dice que hasta ahora solo ha dado una bofetada a Estados Unidos y que aún falta la venganza final. La salida de las fuerzas estadounidenses y sus lacayos de la región de Asia Occidental. Muchísimas gracias a Bedinta Gaví, el investigador de hoy, que Iván Mohseni, él es el periodista en jefe, y Hamideh Falá, nuestra coordinadora internacional. Muchísimas gracias a todo el equipo y a usted principalmente, a usted y también feliz año. Vámonos directo con nuestros invitados, doctor en Ciencia Social, miembro del Foro de Investigación Global de la India, investigador del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es el famoso profe de RI, usted lo conoce muy bien ahí en las redes sociales, búsquelo en YouTube, si es que no lo conoce, pero lo conocen, muchísima gente lo sigue. Doctor, gracias por estar aquí, escritor, columnista, investigador, profesor y activista, su análisis, el multidimensional. Antropología, historia, sociología y pensamiento crítico son sus autopistas. Iñaki Gil de San Vicente, un gusto que estés aquí. Feliz año también, gracias. Y buenas noches a los dos. Jesús, comienzo contigo. A ver, después de las promesas desde hace un año que ha hecho Irán, pues todo el mundo esperaba que vengara el asesinato de Soleimani en su aniversario, a un año de su muerte. Todo el mundo estaba en alerta, las tropas, todos, la inteligencia de Israel, la prensa mundial, pero no pasó nada. ¿Por qué? Hola Roberto, ¿qué tal?
antes que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. Saludo a Iñaki y bueno, agradezco a toda la audiencia de Hispan TV por su asistencia. Roberto, en la política internacional, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. La verdad es que entre Estados Unidos e Irán hay una asimetría muy grande de fuerzas que permitió a Estados Unidos actuar de manera intransigente y sorprender a Irán al asesinar a uno de los más condecorados generales que Irán ha tenido en toda su historia, por lo menos en su historia reciente, como es el general Qasem Soleimani. Irán amenazó muchas veces con que se iba a vengar. De hecho, pues pusieron la bandera roja media asta en señal de venganza de sangre. Y sin embargo, a lo más que pudieron llegar fue a derribar un avión en Teherán por error, pensando que Washington les seguía atacando, en donde murieron más de 176 personas, de lo que por cierto se habla poco. Y otra cosa importante, el tema relacionado con el ataque a las fuerzas estadounidenses, muy parcial y muy controlado y muy cuidado, para alimentar a la población iraní de su, pues, remoralizarla con que se habían vengado, pero obviamente pues no hubo proporcionalidad entre la figura que representaba Qasem Soleimani para la Guardia Revolucionaria de Irán y para la Fuerza Quds y para la narrativa oficial del régimen iraní, que unos soldados en Irak de Estados Unidos, que por cierto hubo muy pocas bajas, y para Estados Unidos pues prácticamente pasó desapercibido. Entonces, ¿pero esto a qué se debe? Se debe a que hay una gran asimetría de fuerzas todavía en la región, y a que efectivamente, como Donald Trump amenazó, porque no solamente asesinó al general Qasem Soleimani, sino que además amenazó constantemente con que si Irán intentaba tomar represalias, Estados Unidos tenía en la mira 52 lugares, por lo menos muy importantes y muy trascendentes en Irán, que pudiera generar, digamos, un daño severo, casi irreversible. Entonces me parece que al momento de hacer los cálculos desde Irán, observaron, digamos, esta asimetría y decidieron actuar con prudencia y con cautela, cuando Estados Unidos pues no lo hizo, obviamente. Bien, a ver, Iñaki, pues quiero saber si tú estás de acuerdo con lo que dice el doctor Jesús, y también te pregunto, se alcanzó un año del martirio del comandante Soleimani, como dicen en Irán, y en Irán, en Irak, en Yemen se conmemoró. El ejército de Irán también en el Líbano. El ejército de Irán, el cuerpo de guardianes, las milicias afines a la región, los pueblos simpatizantes del general, lamentaron su muerte y piden venganza. La pregunta que todo el mundo se hace es, pues, ¿qué sigue? ¿Y por qué no pasó nada en el aniversario? Por favor. Bueno, yo pienso, sí, es cierto lo que se ha comentado, es real, es lo que ha sucedido. Sin embargo, yo, sabiendo que es cierto y admitiendo que es cierto, lo miro desde otra perspectiva. Lo miro desde la perspectiva de la experiencia militar y de la experiencia político-militar de los pueblos débiles frente a los pueblos ricos, ¿no? Poderosos, ¿no? Y hay un dicho muy claro que fue precisamente practicado por un imperialista famoso en 1917, cuando sublevó y ayudó a sublevar con mentiras a los pueblos árabes para derrocar a Turquía. Este autor de los servicios secretos británicos sintetizó toda la experiencia irregular de los pueblos débiles frente a los ricos con una frase. Dijo, pega y escapa, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que los pueblos débiles tienen que buscar los métodos, la situación, el momento para atacar. Desde la perspectiva occidental eso siempre se ha definido erróneamente como cobardía, como vileza, etcétera, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva de historia militar se ha visto como una gran sabiduría a la hora de escoger el momento de atacar, cómo y cuándo, para rentabilizar la desproporción de fuerza, ¿no? Y para buscar también un efecto político pedagógico que el bando débil debe buscar siempre, ¿no? Esto ya lo advirtió claramente no solamente Sun Tzu, sino un estratega militar al que no se le hace mucho caso, Jenofonte, en su libro La Nábasis, la retirada de los 10.000, ¿no? Donde da muchísimos ejemplos de cómo un ejército débil y cercado debe recurrir a muchas astucias para salir victorioso, ¿no? Hay un dicho popular que refleja todo esto perfectamente y que dice que la venganza es un plato dulce que se come frío, ¿no? Y que refleja precisamente esta experiencia histórica, ¿no? Desde nuestra perspectiva occidental entendemos que Irán
no tiene, que fue una baladronada de Irán, fue, digamos, una amenaza que no iba a cumplir. Desde una perspectiva más amplia, fue una demostración de sabiduría. Tal vez pudo haber un acto de aumentar la confianza de su pueblo, ¿no? Pero es que también el pueblo iraní tiene 3.000 años de historia y ha visto circunstancias de estas muy largas, ¿no? Y circunstancias de estas muy sostenidas en el tiempo, ¿no? Entonces, perfectamente pudo entender que lo que estaba haciendo su gobierno en esos momentos de cerco económico, de cerco político, de crisis interna, de deterioro de la industria, de caída en picado de la venta de petróleo, de tener que negociar unas negociaciones muy fructíferas con otras potencias, China, Rusia, etcétera, lo pudo entender desde esa perspectiva. Habría que conocer la realidad interna de Irán para saber qué entendió el pueblo iraní o los sectores más concienciados y más fuertes del pueblo iraní, ¿no? Yo eso lo veo por una parte, ¿no? Por otra parte veo también que los actos al año de aquel asesinato, los actos van en este sentido, ¿no? Y van también en un doble sentido, concluyo con esto, van en un doble sentido porque entonces estaba la incertidumbre si Trump iba a ganar las elecciones y eso justificaba que el gobierno iraní fuera cauto en la respuesta precisamente por lo que acabo de decir, ¿no? Pero en los últimos tiempos se ha visto que Trump ya no ha ganado las elecciones, muy probablemente, a no ser que recurra a una acción neofascista y ataque con todas las armas a Irán o a cualquier otro país, a Venezuela, etcétera, para continuar en el gobierno en base a propias leyes norteamericanas que permiten a un presidente alargar su magistratura si hubiera un caso extremo de guerra, etcétera, etcétera. Pero ahora ya viendo que Biden va a ser, dentro de pocos días, va a ser presidente, la cautela de Irán se demuestra doblemente acertada, ¿no? Entonces veremos qué sucede a continuación, ¿no? Pero yo pido que en estas circunstancias, cuando se enfrentan unas diplomacias, como en el caso de la iraní, que lleva 3.000 años o más de sabiduría, con diplomacias como la norteamericana, que está repleta de fracasos estratégicos a nivel diplomático y a nivel de inteligencia militar, fracasos sufridos precisamente a raíz o por pueblos mal llamados atrasados, en Afganistán, en Irak, en Vietnam, etcétera, etcétera, pues yo creo que la administración Biden estará estudiando, se estará palpando, estará estudiando la realidad, estará pensando en cómo preparar el ejército y el resto de recursos económicos y militares que tiene para posteriormente lanzar un ataque mucho más profundo, mucho más civilino y mucho más maquiavélico contra Irán. Uy, pues nos las pones más difícil y hasta da miedo. Oye, en las últimas semanas, Iñaki, antes de ir con el doctor, en las últimas semanas las más altas autoridades de Irán, desde el líder hasta el presidente y altos generales, han dicho que los asesinos de Soleimani no están seguros en ningún lugar del planeta. Dame tu análisis con lo que me estás diciendo y si en realidad Donald Trump tiene miedo, ¿no? ¿O qué? Bueno, esto es muy claro. ¿Por qué? Porque prácticamente desde la mundialización de las contradicciones y desde el bloque de alianzas que se han estado tejiendo, prácticamente en todo el mundo, no solamente desde las alianzas euroasiáticas, sino también las solidaridades que crecen, en el caso con nuestra América, en el caso de África, y la solidaridad que tiene Irán dentro de Europa mismo, y el funcionamiento, digamos, ahora en estos casos lo hemos visto con cómo Gran Bretaña ha tenido que ceder ante Assange e impedir su extradición a los Estados Unidos, ¿no? En todo este contexto mundial, realmente Trump o cualquier otro criminal norteamericano debe saber que ya no está seguro, excepto en lugares ultraseguros dentro de los Estados Unidos, ¿no? Porque el rechazo a los Estados Unidos que está creciendo en el mundo va en aumento y lo hemos visto en otros países, como otros pueblos se han sublevado y las alianzas a Irán son muy grandes. Bien. A ver, a un año del asesinato quedan muchas dudas, doctor. Por ejemplo, ¿por qué Donald Trump anunció con tanta seguridad el asesinato de Soleimani? Ahí pusimos la imagen esa noche, incluso sin sus procedimientos de siempre, como las pruebas de ADN. O sea, él dijo, ya lo matamos. Por favor. Sí, primero quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Iñaki. Me pareció un resumen de una clase magistral muy interesante, de la que hasta tomé nota. Roberto, había en los años 50
un libro que ahora es referencia obligada en las relaciones internacionales de un prestigioso también politólogo internacionalista que se llama Kenneth Waltz, que es referencia, decía yo, de lectura de referencia obligada, que se llama El hombre, el Estado y la guerra. En El hombre, el Estado y la guerra, él intenta responder a la pregunta ¿dónde se encuentran las causas de la guerra? Y él proponía que había 3 imágenes para analizar justamente las causas de la guerra. Una era la naturaleza humana en el individuo, otra era en el interior de los estados y otra era en la estructura del sistema internacional. Yo retomo lo que decía Iñaki de la intención de Donald Trump de reelegirse, para empezar con la primera de las imágenes de Kenneth Waltz, que era justamente debido a la naturaleza y a la ambición del individuo, no importa si de pronto derrumba ciertas estructuras subyacentes o adyacentes para intentar posicionarse en una, valga la redundancia, en una posición de fuerza para garantizar su continuidad. Donald Trump lo vimos trabajando durante su cuatrienio para reelegirse, para congraciarse con el voto duro racista, xenófobo de Estados Unidos, y una cosa que tienen los estadounidenses es lo que ya advertía también en el orientalismo Edward Said, que era construir a partir de estereotipos esta geografía binaria en donde, por ejemplo, los musulmanes eran terroristas, eran los malos de la película, los musulmanes eran los bárbaros, a los que Estados Unidos, en su papel y en su carácter de policía del mundo, policía civilizatoria, policía del pensamiento, tenía que poner orden. Pero decíamos que detrás de esto, decía Edward Said, detrás de esto también estaba la intención de dominar y de someter a los pueblos para robarles sus recursos. En ese sentido, Irán representaba o representa un muro de contención de los intereses de Estados Unidos y aliados como Arabia Saudita o como Israel, por ejemplo. Y dentro de Irán, pues en las últimas 2 décadas, Qasem Soleimani representaba justamente ese muro de contención porque era el estratega que conectaba a Irán con los intereses chiitas en la región. Y recordemos que los chiitas son un grupo que ha resistido con bastante fuerza y con bastante coraje a los intentos de avance tanto de Arabia en la península como de Israel en el Levante o como de Estados Unidos en la región de manera integral. En la segunda de las imágenes, en la cuestión de los estados, pues es el cómo se ve Estados Unidos a sí mismo, ya no Donald Trump, sino la misma estructura militar estadounidense, el Pentágono, cómo se ven, cómo se asimilan, si se asimilan todavía como la máxima, como la hegemonía. A unos dicen que nunca hubo hegemonía, que fue una hegemonía mal lograda, otros dicen que es una superpotencia sin llegar a hegemonía, pero es qué papel tiene que desempeñar en la región a partir, por ejemplo, de las doctrinas como la doctrina Truman, que combatía el comunismo, o por ejemplo la doctrina Carter, que hablaba de sus intereses concretos en la península arábiga y de destruir a todo aquel que pusiera en riesgo sus intereses vitales, llámese o entiéndase recursos estratégicos. Y lo mismo de Irán, podríamos pensar cómo se concibe Irán a sí mismo como un país heredero de imperios que nunca se dejaron someter por ningún otro interés extranjero. Y como lo decía, por ejemplo, pues el mismo Trump lo reconocía, decía, Irán difícilmente gana guerras, pero difícilmente pierde negociaciones. Entonces es un país muy orgulloso de su cultura, un país que difícilmente se va a dejar someter. Pero el Imperio Persa perdió, ¿no? En el año 600 y tantos. Ajá, bueno, pero hablamos es otra cosa. de la generalidad. Prácticamente es un país orgulloso de su cultura. Bien. Y finalmente, en el plano estructural, ¿qué papel juega uno y qué papel juega otro? Es decir, ¿cuál es la importancia estratégica para Estados Unidos, que tiene intereses sistémicos y que por eso tiene flotas marítimas prácticamente con miles de soldados alrededor del mundo? Y cómo Irán concibe su papel de líder de la resistencia, no solamente del mismo Irán y al interior de Irán, sino también de pueblos aliados en una región que es estratégica como el Medio Oriente, para equilibrar estas fuerzas que también se conciben como fuerzas depredadoras y fuerzas oscurantistas que pervierten a los ciudadanos de la región, sin dejar de tomar en cuenta el tema de los recursos estratégicos que cambian la jugada en favor de uno o de otro jugador. Entonces, en ese sentido, nada más para cerrar la idea, Donald Trump
pensó que Irán era más débil de lo que se imaginaba. Pensó, por otro lado, subestimó también la inteligencia de los estadounidenses, que al provocar a Irán, porque si a algo se dedicó Donald Trump, por mucho que muchos de sus seguidores dicen orgullosos que no hizo ninguna guerra durante sus 4 años, pues Trump se dedicó a fastidiar a Irán durante los 4 años de muchas maneras, económica, política, mediática y discursiva, y cerró asesinando a Qasem Soleimani. Afortunadamente ya no se reelige, y en ese sentido me parece que Irán va a encontrar una especie de descanso, de receso, porque la administración que viene, la de Joe Biden, es una administración con la que todavía funcionarios que siguen trabajando en la administración también de Irán, pues ya tuvieron relación y pudieron sentarse a negociar un tratado que pues por lo menos le dejó respirar a Irán de ciertas sanciones y que bueno, Trump había echado para abajo en 2018. Entonces me parece que el escenario se pone muy interesante porque por parte de Irán y por parte de Estados Unidos tendrán que desarrollar estrategias diplomáticas para calmar las aguas nuevamente. Bien, gracias Jesús. A ver, Iñaki, nos encontramos en una coyuntura pues muy importante, no solo como la ve el doctor Jesús, que en lo que viene el año, sino el día de hoy, en medio de toda esta tensión, el día de hoy pasan muchas cosas. Irán anuncia que comenzará a enriquecer uranio al 20% y en cuestión de horas ya tendrá el proceso listo. Y además Donald Trump ordena que regrese el portaaviones de Estados Unidos que lo había retenido el fin de semana para desescalar supuestamente las tensiones. Analízame esto y cómo, por ejemplo, se resolverá la cuestión del enriquecimiento de uranio al 20%, ya que contradice la posición de la orden del Consejo de Seguridad de no hacerlo, por favor. ¿Qué va a pasar? Con respecto al enriquecimiento del uranio, en realidad contradice las negociaciones, pero es una cuestión que en las propias negociaciones, en el acuerdo firmado, hay un punto que dice que si los demás incumplen o si alguien incumple, el resto, sobre todo Irán, puede incumplirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es un acuerdo, un punto que se mete en la inmensa mayoría de los acuerdos. Se ha metido ahora, por ejemplo, en el Tratado del Brexit, en la Unión Europea con Gran Bretaña, ¿no? Si aquella potencia que puede perder más en el acuerdo, y en este caso es Irán, ve que otras potencias incumplen total o parcialmente, totalmente por parte de Estados Unidos y parcialmente por parte de Europa, la potencia que más puede perder en el acuerdo, en el caso de Irán, está eximida lógicamente de cumplir el acuerdo. Bien, porque eso sería suicida, ¿no? Entonces, Irán lo único que está ejerciendo es su derecho a la autodefensa y a la obtención de una energía barata, de una energía. Luego otro tema es ya los efectos a muy largo plazo de la energía nuclear, ¿no? Bien. Pero en esta cuestión no hay problema, ¿no? Luego el asunto de qué está sucediendo en la actualidad, está sucediendo, para mi entender y rápidamente dicho, una cosa doble. Por una parte, el ejército norteamericano, como todo ejército, tiene que tantear, tiene que analizar, tiene que descubrir cuáles son los canales internos, los medios internos de comunicación, los canales de comunicación electrónica, radiofónica, el funcionamiento de los radares, el funcionamiento de la estructura interna de comunicación iraní, y para eso está acercando tropas. Tiene que descubrir cuáles son los movimientos que puede hacer Irán en una situación de peligro inminente, y para eso está acercando submarinos, ¿no? Que, entre otras cosas, tienen aparatos de escucha, aparatos de espionaje, aparatos de medición muy sofisticados. Nos tenemos que ir, Iñaki, 30 segunditos, ya nos vamos. Bueno, y luego, por otra parte, Donald Trump se lo está poniendo muy difícil a Biden. Se lo está poniendo muy difícil porque es muy difícil echarse para atrás, no solamente en las cuestiones externas de los ejércitos, sino en todas las medidas que ha ido tomando Donald Trump, muchas de las cuales endurecen medidas tomadas desde el año 1978. Por eso Donald Trump está esperando para ver qué hace Biden y para dentro de 4 años, si el Partido Republicano se lo permite, volver a la Casa Blanca. Gracias a los dos, un abrazo, gracias, feliz año, Iñaki. Doctor, gracias, felicidades. Mañana los esperamos. Pues mañana los esperamos con más información, porque además Irán ha arrestado, no se dice así, ha capturado un barco de Corea del Sur. Mañana decimos por qué, y toda esta información de lo que está pasando en esta alta tensión que emerge de varios nodos: Washington, Trump, Irán, Israel, Golfo Pérsico, y se juegan muchas cosas, vidas humanas, que es lo más importante, poder nuclear, poder militar, precios del petróleo y del gas y la composición del mapa mundial. Estamos ya en el año 2021. Buenas noches.